Muy bien, buenos días chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? ¿Me Sí, escuchan? profe. Sí, Ya, muy bien, muy bien. ¿Qué sí, tal? ¿Cómo sí. están? ¿Qué tal? Qué gusto, muy bien, que se hayan conectado entonces, temprano, ahí está, muy bien. Para la clase de hoy día nos toca el curso de física. Y bueno, tenemos que entrar a ver un nuevo tema. Así que vamos a estar iniciando entonces, ¿ya? Este nuevo tema ya corresponde también al segundo bimestre. Y bueno, el tema de hoy es movimiento circunferencial uniforme. Ya es un tema no tan sencillo, pero tampoco tan complejo. Ya vamos a tratar de simplificar bastante varios conceptos para poder desarrollarlo bien. ¿Sí? Muy bien. Entonces, atentos a lo que vamos a ver hoy. Muy bien. Vamos a, entonces, a ver, tener en cuenta la asistencia primero. A ver, están, para que tengan, recuerden que ahora por asistencia temprano tienen su punto también, ¿ya? A ver, está hasta ahorita Omar. Muy bien, Omar. Sebastián también, muy bien. Y Nicolás, ¿ya? Muy bien, muy bien. Tiene su punto ahí por entrar. Muy bien, vamos a iniciar ahora sí con el tema. Movimiento circunferencial. Muy bien. ¿Qué es el movimiento circunferencial uniforme? A ver, se dice que un móvil posee este tipo de movimiento circunferencial o circular, también se le llama, cuando se desplaza en una trayectoria evidentemente circular, ¿no? Tiene que desplazarse por un círculo o también puede ser por un arco, ¿no? En una curva, por ejemplo, se realiza un arco. No se realiza una vuelta completa, pero sí parte de ella. Entonces, este movimiento lo va a realizar a una rapidez constante, ¿no? Entonces, digamos, la velocidad que va a mostrar el móvil, el auto, ¿no? El carro, el objeto que se esté desplazando, esta velocidad, que va a ser su velocidad, en ese momento, se va a mantener constante en cada parte de la vuelta que dé. O sea, cuando siga avanzando más adelante y esté por acá, su velocidad va a ser igual a la anterior. Cuando siga avanzando y esté por acá, su velocidad va a ser igual y así sucesivamente, ¿no? En cada punto de la trayectoria, la velocidad que presente va a ser la misma. Entonces, si acá le ponemos, por ejemplo, V, aquí también va a seguir siendo V, aquí también, aquí también, aquí también, ¿no? Esa es la idea principal. Muy bien, siempre observamos estos movimientos en nuestro alrededor. Por ejemplo, en la naturaleza también se observan cuando estudiamos el movimiento de los planetas, ¿no? El movimiento de los planetas también funciona de manera circular o circunferencial, ¿no? O elíptica incluso. También se utilizó para estudiar el modelo atómico y en nuestra vida encontramos casos como el que ya mencionamos del auto en la curva. También podemos mencionar, por ejemplo, aquí, ¿no? Cuando giramos una esfera, ¿no? Una pelotita que está atada a una cuerda. Tenemos una cuerda y con nuestra mano la hacemos girar, ¿no? La hacemos girar. Es otro ejemplo bastante común. O también el de las poleas. Tenemos aquí el ejemplo de la polea, ¿no? Las poleas son instrumentos muy utilizados. Por ejemplo, los hemos observado en las bicicletas, ¿no? En las bicicletas, en la parte de los engranajes de las ruedas funcionan en base a poleas. Tienen una cadena que une la parte delantera, el engranaje delantero, con el engranaje trasero. Entonces, ambas están unidas y se producen movimientos circulares de ambas poleas, ¿no? Ahí está, ¿sí? Entonces, es un movimiento bastante frecuente, por eso es que necesitamos incluirlo en nuestro estudio de la física y observar qué relaciones vamos a encontrar entre los elementos que observamos aquí, ¿no? Entre este movimiento. Vamos a ver entonces qué movimientos o qué elementos encontramos aquí. Algunos de esos elementos van a ser los siguientes, ¿no? Teniendo en cuenta el gráfico de aquí, el gráfico más o menos nos describe el movimiento
movimiento de un objeto de forma circular, vamos a identificar entonces algunos elementos, como el radio de giro. ¿Radio de giro qué va a ser? Como dice ahí, es el segmento recto trazado desde el centro de la circunferencia hasta la partícula o hasta el objeto. Bueno, es un radio, ¿no? Es el radio de toda la circunferencia o círculo que se ha formado. Ya sabemos que el radio siempre es la distancia del centro a un punto de la circunferencia. En este caso, el punto de referencia que tomamos nosotros es el objeto en sí. El objeto en sí va a ser nuestro punto de referencia, ¿no? Entonces, tomamos en cuenta esa distancia y eso será nuestro radio. El radio siempre va a ser el mismo. Si aquí es R, más adelante aquí también será R, ¿no? Siempre va a ser igual. Muy bien, luego tenemos el desplazamiento angular. El desplazamiento angular va a ser el ángulo que me va a formar el objeto al desplazarse, ¿no? Si empezó aquí, en el punto A, y se desplazó hasta el punto B, entonces todo ese recorrido formó un ángulo. En este caso, el ángulo θ. Entonces, mi ángulo θ, ojo, este ángulo se mide en radianes, ¿ya? θ radianes, vendrá a ser mi desplazamiento angular, ¿no? Sabemos que los radianes están en el sistema radial. Entonces, en el sistema radial, una vuelta completa tiene el valor de 2pi, ¿ya? Para recordarlo. Y si tenemos ángulos en otros sistemas, por ejemplo, si a mí me dicen que el ángulo θ es 30 grados, esos 30 grados yo los tengo que convertir a radianes para saber en cuántos radianes me van a dar, ¿no? O si me dicen que es 80, igual tengo que convertirlo a radianes para saber cuánto es su valor en el otro sistema. Porque hay que recordar que puede estar en otro sistema distinto, ¿ya? Muy bien, luego tenemos longitud de arco, va a ser la longitud del arco de la circunferencia, esta línea de aquí, que va a recorrer el cuerpo. Ya, eso sí está un poquito más sencillo, es la parte de la circunferencia que recorre. Es diferente el ángulo, ojo, ¿no? Es diferente el ángulo, ya, el valor del arco. Y la rapidez tangencial, bueno, va a ser la velocidad que habíamos descrito, ¿no? En cada punto del movimiento. Pues esto, por ejemplo, ¿no? Si mi cuerpo en el punto A tiene o presenta una velocidad, esta velocidad va a tener esta dirección más o menos, ¿no? Y en el punto B ya no va a ser ahí la dirección, va a ser por acá más o menos. Por eso se le llama tangencial. Porque si nos damos cuenta, la línea de la velocidad forma una línea tangente con respecto a la circunferencia, ¿no? Es decir, roza. Esta línea roza la circunferencia, pero sigue hacia adelante. Aquí también la línea roza la circunferencia y sigue hacia adelante, ¿no? Esta velocidad va a ser una velocidad constante, por eso es que el movimiento es MCU, movimiento circular uniforme, porque el movimiento va a ser constante, va a ser el mismo siempre. Y su velocidad se va a mantener constante, ¿no? Por eso dice la rapidez es constante. Muy bien. ¿Qué primeras fórmulas tenemos aquí? Tenemos aquí algunas primeras fórmulas como S es igual a θ por R. Observamos aquí. Esta fórmula viene de trigonometría, ¿no? No sé si recuerdan ustedes la longitud de un sector circular, ¿no? ¿Cuánto era la longitud de un sector circular? Esa longitud de un sector circular se calculaba mediante la fórmula de la longitud L. L es igual a θ por R, ¿no? Esa era la fórmula de trigonometría. Bueno, aquí, ¿quién vale L? Aquí la longitud está siendo asumida por la letra S, ¿no? Longitud de arco. Entonces solamente se reemplazan, se cambian las letras. En vez de poner L, ponemos S, ¿no? Y así me da lugar a esta formulita de aquí. S es igual a θ por R. ¿Sí? Muy bien. Por otro lado, si quiero hallar yo la velocidad tangencial, ahora me acuerdo de MRU, ¿no? En mi MRU yo tenía la formulita de distancia es igual a velocidad por tiempo, ¿no? En el MRU. Entonces, basándome en esta formulita, yo podía concluir que la velocidad, el t pasaba a dividir, ¿no? La velocidad era igual a distancia sobre tiempo. Ya, es casi lo mismo, ¿no? Si nos damos cuenta aquí, la distancia en el MRU eran líneas rectas, ¿no? O bien a la derecha o bien a la izquierda. Muy bien, en el movimiento circular la distancia va a ser una curva. Y esa curva está representada otra vez por
la letra S, ¿no? Entonces, lo único que hago es cambiar. En vez de poner la D de distancia, ponemos S. Y otra vez me da lugar a esta fórmula. Ya esas son las dos fórmulas básicas, podríamos decir, que tenemos en el MCU. ¿Ya? Las unidades, aquí tenemos las unidades. S siempre en metros, porque es distancia. T en tiempo. Segundos, siempre, como siempre. Y velocidad, metros por segundo. ¿Ya? Vamos a ver algunos conceptos más también, ¿ya? A ver, conceptos nuevos, porque estos de aquí, bueno, son más conocidos que los que vamos a ver a continuación. ¿Ya? De acá sí ya más o menos los hemos analizado, ¿no? Ya sea por geometría o trigonometría, como estamos viendo, conocemos un poquito sus definiciones. Pero vamos a ver conceptos nuevos también, ¿ya? A ver, continuamos. Ahí está. Por ejemplo, ahí tenemos el concepto de rapidez angular. Ese es un concepto relativamente nuevo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con otro tipo de rapidez, otro tipo de velocidad. Habíamos visto en el caso anterior la velocidad tangencial, ¿no? La velocidad tangencial va a ser la velocidad que tiene esa dirección en forma tangente a la circunferencia, ¿verdad? ¿No? Y esta velocidad se mantiene constante, hacia allá. Ya, la velocidad angular va a ser un concepto diferente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no se va a medir en base a la circunferencia, en base al círculo que gira, ¿no? Sino se va a tomar en cuenta, o sea, no se va a tomar en cuenta la distancia que el cuerpo recorre, ¿no? La distancia del arco, sino se va a tomar en cuenta el ángulo que forma. Por eso es que aquí se menciona que esta se va a calcular, ¿ya? Mediante el desplazamiento angular. O sea, utilizando el ángulo, ¿no? El ángulo que estamos tomando en cuenta, el ángulo teta, que está en radianes, ya, ese ángulo nos va a servir para hallar la rapidez angular, ¿ya? Entonces, se parecen bastante, ¿ya? Si nos damos cuenta, la fórmula de la velocidad en el MRU, que ya le habíamos mencionado, era distancia sobre tiempo, ya, la original. Esta cambia y forma la nueva fórmula de velocidad tangencial, que habíamos visto, B o BT, ¿no? Podemos llamar, que es igual al S, a la distancia, ¿no? El desplazamiento, pero del arco entre el tiempo, ¿no? Esa es la que vimos hace un ratito. Y esta luego cambia y me va a formar esta, la velocidad o la rapidez angular, que ahora se mide no con S, sino con θ. ¿Ya? Pero se dan cuenta que las tres son muy similares. Entonces realmente nos va a servir, ¿ya? A ver, fíjense ahí entonces la similitud. Existe ahí una similitud bastante marcada entre una y otra. No es que sean totalmente diferentes, sino que realmente se parecen mucho, ¿no? Así es. Entonces, esas van a ser las tres fórmulas, ¿no? Ténganlas en cuenta. Y las unidades también, que van a ser radianes sobre segundo. Muy bien. Otro concepto también que tenemos que tomar en cuenta es el concepto de periodo. El concepto de periodo. ¿Qué nos indica el concepto de periodo? El concepto de periodo me dice que en el movimiento circular vamos a llamar periodo a esta división, ¿no? Esta división de aquí. Podemos entenderla así, ¿no? De esta manera. El tiempo que vamos a emplear en realizar sobre todo una vuelta, ¿no? Una vuelta, ya sea una revolución o ciclo. A la vuelta se le llama también revolución o también se le llama ciclo, ¿ya? Aquí vamos a aprender el concepto de revolución por minuto, RPM, ¿ya? Cuando me hablan de revolución por minuto, RPM, me están hablando, ¿ya? No exactamente, bueno, cuando me dicen revolución, me están hablando de vuelta, ¿ya? Pero no me van a hablar de periodo, sino más bien de frecuencia. Ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, cuando me hablan a mí de periodo, lo que me están queriendo decir es que tengo que hacer esto, hacer esta división. En la parte de arriba, el tiempo, por ejemplo, me dicen, se dieron 3 vueltas en un minuto. Entonces arriba tengo que poner 1 minuto y abajo pongo vueltas 3. Ese vendrá a ser el periodo, ¿no? Luego divido 1/3
y me sale más o menos 0,3, ¿no? Ah, pero en este caso me da 1 minuto. Tengo que hacer la conversión a segundos, ¿no? Recuerden que siempre se convierte a segundos. Entonces, 60 segundos entre 3. 60 entre 3 será 20. 20 segundos. Ese es mi periodo. ¿Ya? Muy bien. Y luego tenemos la frecuencia. La frecuencia va a ser la inversa. Ahora sí, ¿no? La inversa me va a relacionar el número de vueltas, ¿ya?, por cada unidad de tiempo. Aquí es donde entran las revoluciones por minuto. RPM. ¿Qué significa revoluciones? Vueltas por minuto, ¿no? Quiere decir, por ejemplo, si me dan 30 RPM, en la parte de arriba vendrá a ser número de vueltas 30 y en la parte de abajo por minuto. Minuto quiere decir 60 segundos, ¿no? O sea, va a ser 60 segundos. Igual hacemos la simplificación y aquí me saldrá 3 entre 6, 0,5, ¿no? 0,5 vueltas. Recuerden, aquí se mide en vueltas, ¿no? Vueltas sobre segundo. ¿Ya? Al revés. En la parte de arriba era solamente segundos. En la parte de abajo es vueltas sobre segundo. ¿Ya? Para este número de, para esta magnitud, lo que es frecuencia, se utiliza el símbolo también Hertz, ¿ya? O sea, se le puede llamar vueltas por minuto o también se le puede llamar Hertz. Ya no lo vamos a usar mucho ese valor, pero en ocasiones sí. Ahora, hay una fórmula que me relaciona estas tres. Estas tres de aquí se relacionan mediante esta fórmula, ¿no? W o velocidad, perdón, rapidez angular. En realidad no es una W, ya esta letrita de aquí es omega, ¿ya? Para que nos podamos recordar, digamos, más rápidamente, podemos llamarla W, ¿no? Es igual a θ sobre tiempo, ¿no? Desplazamiento angular entre tiempo, igual a 2pi. ¿Por qué se le pone 2pi? Porque una vuelta completa, dijimos que se mide en radianes, y una vuelta completa en radianes tiene el valor de 2pi, ¿no? Así es. Entonces, por eso le podemos poner aquí 2pi. Entre el tiempo, t. El tiempo en realidad va a ser lo mismo que el periodo, ¿no? El tiempo que demora en dar una vuelta. Y todo esto es igual a 2pi por f, ya que f es la inversa del periodo, 1 sobre t. Entonces, en vez de poner 2pi sobre t, podemos poner 2pi por f, ¿ya? Esta fórmula también nos va a servir bastante. Entonces, es mejor acordarse esta fórmula que acordarse las tres por separado, ¿no? Digamos, ¿ya? Entonces, esta formulita ya lo resume. Todos esos conceptos los resume aquí en una sola. Muy bien, y para terminar con la parte de los conceptos, vamos a ver dos formulitas más que también son necesarias. La relación entre la rapidez tangencial y la angular, que va a ser esta, ¿ya? V es igual a omega por R. Y la aceleración centrípeta, que es otro concepto también bastante interesante, porque dijimos que la velocidad se mantiene constante, ¿no? O sea, aquí en todo punto es la misma. Pero como existe un cambio de dirección, va a haber una aceleración que esté jalando el cuerpo hacia el centro. ¿Por qué el cuerpo no sigue su trayectoria recta, ¿no? ¿Por qué si aquí está teniendo una velocidad no continúa? Ah, porque hay algo que lo jala, pues, hacia el centro, ¿no? Esto lo jala hacia el centro. Igual, cuando sigue avanzando aquí, no continúa hacia allá, porque hay algo que lo jala hacia el centro. Esa va a ser una fuerza, ¿no? Una fuerza centrípeta. Se le llama centrípeta. Centrípeta quiere decir centro y peta quiere decir buscar, ¿no? Busca el centro, esta aceleración. Entonces, esa aceleración se calcula mediante esta forma, ¿no? V al cuadrado sobre R o omega al cuadrado por R, ¿ya? Muy bien, vamos a ir ahora sí a los ejercicios, ¿ya? Para ver cómo aplicamos todos estos conceptos. Pueden ser en un principio un poquito confusos, pero otra vez la práctica nos va a ayudar, ¿ya? Vamos a ver entonces el ejercicio 1. A ver, me dice, si las llantas de un automóvil tienen una frecuencia de 120 RPM, ¿ja?, calcula la rapidez angular de dichas llantas. Muy bien. Me dice entonces aquí que mi primer dato es la frecuencia. Tengo una frecuencia de 120 RPM, ¿no? Vamos a poner por aquí. Frecuencia 120 RPM. Muy bien. ¿Qué otro dato me da? Ningún otro, ¿no? Solamente me dice calcula la rapidez angular.
rapidez angular. ¿Cómo se calcula la rapidez angular? Tenemos que recordar eso. Vamos a la formulita entonces de lo que es rapidez angular. Mi formulita de rapidez angular. Aquí está. Ahí está. Esta es una. Teta sobre T. O también puedo usar la relación que dijimos que estaba aquí abajo, ¿no? Fíjense ahí, ¿no? La relación me da ya la rapidez angular, omega, igualado con la frecuencia por acá. 2pi por f. Entonces, como yo ya tengo la frecuencia es la que me dieron de dato, voy a utilizar esta relación más directa. Omega es igual a 2pi por f, ¿no? Entonces, solamente necesito expresar bien mi frecuencia. Mi rapidez angular, entonces, va a ser igual a 2pi por f. Por eso yo les digo, hagan su formulario para que tengan todas las formulitas a la mano y ustedes ya vean cuáles conviene utilizar. En este caso a mí me conviene utilizar esta, ¿no? Porque ya me da la frecuencia directamente. Lo único que tengo que hacer entonces, ¿qué es? Convertir la frecuencia a una frecuencia que esté en radianes, ¿ya? Que esté en radianes. Porque recordemos que cuando me dan esta relación entre los tres, cuando a mí me dan esta relación entre los tres, me están relacionando todos los tres en una vuelta, ¿ya? Entonces tengo que convertir esa frecuencia a una frecuencia que esté orientada a una vuelta. Entonces para eso utilizamos la fórmula de la frecuencia, pero tenemos que hacer esta conversión primero, del RPM, ¿no? Del RPM. Entonces acá será 120. RPM quiere decir revoluciones por minuto. Esto significa, vamos a ponerle aquí entonces, su significado. Este RPM significa revoluciones por o sobre minuto. ¿Ya? Entonces, para convertir lo que hacemos, revoluciones son las vueltas, ¿no? Entonces, acá será F es igual a 120 vueltas, podríamos decir, ¿no? Revoluciones son vueltas. Vueltas sobre un minuto, ¿cuánto vale? ¿Cuántos segundos? Así es, 60 segundos. 60 segundos. Entonces ahí podemos hacer la simplificación. Se va el 0, se va el 0. Claro, mitad de 6, 3. Mitad de 12, 6. 6 entre 3. 2. Así es. Nos va a salir entonces F es igual a 2 vueltas. 2 vueltas por segundo. O lo que también llamamos hertz, ¿no? Dijimos que esto se puede llamar 2 hertz. Está. Ya tengo entonces mi frecuencia, ¿no? 2 hertz. Ajá. Muy bien, entonces como ya tengo la frecuencia, mi frecuencia es 2 hertz. Muy bien, ya puedo aplicar este dato, ¿no? Este dato de la frecuencia a la fórmula que estoy buscando, ¿no? ¿Sí, no? Entonces ya directamente aplicamos esto de aquí, acá. Ya, sin más preámbulos. Entonces aquí tenemos velocidad angular, será igual a 2pi por la frecuencia que es 2. 2H. Así es, ¿no? HZ es, ¿no? Pero bueno, solamente vamos a poner el valor. 2. 2 por 2 será 4pi. 4pi. Y recordamos la unidad de la velocidad angular es radianes por segundo. ¿Ya? Esa será mi respuesta entonces. 4pi radianes por segundo. ¿Ya? No es muy complicado si nos damos cuenta, solamente aquí tenemos que hacer esta conversión, ¿no? Revolución por minuto a vueltas sobre segundo. ¿Ya? Una revolución es una vuelta, así que es lo mismo, ¿no? Entonces, revoluciones por minuto, revoluciones por segundo serían en todo caso, ¿no? Muy bien, vamos a ver la 2. Me dice, una polea de radio 0,5 gira con velocidad angular de 120 rpm. Calcula la velocidad lineal de un punto periférico de la polea. Entonces, vamos a ver. Aquí me dan ahora la velocidad angular. Velocidad angular.
Otra vez, esta velocidad angular me lo están dando en 120 RPM, ¿no? Lo que yo tengo que hacer es convertirlo siempre. RPM. ¿No? Entonces me están diciendo que este RPM es la velocidad angular. El radio también me lo están dando aquí. El radio 0,5. Por acá, R. 0,5. Y me están pidiendo la velocidad lineal. Velocidad lineal. Ahora, ¿con qué formulita podría hallar yo la velocidad lineal? Tenemos que recordar que había una fórmula que me relaciona la velocidad angular y la velocidad lineal. Esa formulita es, ahí está, esta de acá, ¿no? Fíjense, fíjense, esta de acá. Rapidez tangencial o rapidez lineal, esta también es la rapidez lineal. Lineal. Y la rapidez angular. Entonces, podemos utilizar esta fórmula, esta de acá, V por W por R, ¿ya? Para aplicarla. V es igual a W por R. Esa va a ser mi fórmula. V es igual a W por R. Ya está. Muy bien, usando esa fórmula entonces tendremos que tengo que hallar primero W en sus unidades originales. Sus unidades originales serán radianes por segundo. ¿Ya? Recordemos que W tiene las unidades de radianes por segundo. O sea, esto tiene que estar en radianes sobre segundo. Si no está en esa unidad, no lo puedo reemplazar todavía. Entonces tengo que convertir otra vez este RPM, pero ya no lo voy a convertir a Pero ya tenía hertz, que ser 2. sino lo voy a convertir a radianes. Así es. Entonces vamos acá a poner W es igual a 120 revoluciones por minuto. Esto se convierte siempre igual, revoluciones por minuto. Pero aquí va a haber un cambio. Claro, aquí yo no me voy a quedar con las vueltas, así como en el anterior, ¿no? Porque esta revolución yo lo cambié la palabra a vueltas. Ya, aquí no vamos a hacer solo eso, sino vamos a hacer lo siguiente. Recordamos que radianes son los ángulos que se forman, ¿no? En la circunferencia en el sistema radial. Entonces, en el sistema radial de radianes, una vuelta completa, ¿cuánto mide? Si lo habíamos dicho, ¿no? Una vuelta completa. A ver, ¿cuánto medía? ¿Se acuerdan? Está en base a pi. ¿Cuánto será? ¿1 pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi? 4 pi. 4 pi. Ya, en el sistema radial, una vuelta va a ser un poco menos, ¿ya? 2 pi. Una vuelta, ¿ya? Entonces, si me están dando una vuelta ahí, o una revolución por minuto, a esa revolución, yo le voy a poner el valor de 2 pi. Entonces, aquí en vez de poner la palabra revolución, ponemos 2 pi radianes. ¿Ya? Respetando así las unidades del omega, ¿no? De la velocidad angular. ¿Sí? Entonces, fíjense el cambio que hemos hecho. En vez de poner revolución, he puesto 2 pi radianes. Y en vez de poner minuto, obviamente ponemos 60 segundos. Ya está. ¿Sí? El cambio que hemos hecho es arriba, entonces, ¿no? En vez de poner revolución, 2 pi. Nada más. Abajo estamos poniendo lo mismo. Y ahora sí simplificamos, ¿no? Se va el 0, se va el 0. Mitad 3, mitad 6. Arriba me queda 6 por 2. No, porque hay un 2. 6 por 2, 12. 12 pi radianes sobre 3 segundos. Y dividiendo 2 entre 3 me dará 4, ¿no? 4 pi radianes por segundo. ¿Sí? Esa va a ser entonces mi omega, mi velocidad angular. Ahora lo que tenemos que hacer es, como ya tengo el radio también, aplicarlo a la fórmula, ¿no? Nada más, es lo único que me queda. Entonces aquí ponemos una división. Acá. Y bueno, acá también podemos poner una división. Y aplicamos la formulita que teníamos en la parte de arriba, ¿no? Esta formulita de acá. De lo que es la velocidad lineal. Entonces, aplicando la fórmula, V es igual a W por R.
vamos a tener que V es igual a W, ya tengo que vale 4pi, y R tengo que vale 0,5, ¿no? Aquí está en el dato. 0,5. Está el valor de cada uno. Las unidades no le pongo porque están en unidades correctas, ¿no? Bueno, acá me dicen 0,5, asumo que será metros, ¿ya? Eso sí no me han especificado, pero si no me dicen nada es porque debe ser metros, ¿ya? Y el W está en radianes por segundo, lo que yo quería, ¿no? Al principio justo hablamos de eso. Muy bien, entonces 4 por 0,5, si multiplicamos ahí, esto me va a dar 2, ¿no? Porque 0,5 es la mitad. Entonces la mitad de 4 será 2pi. Y recordemos que el V se mide, el V de velocidad se mide en metros por segundo. Entonces acá será 2pi metros por segundo. ¿Sí? Y ese va a ser el valor de mi velocidad lineal. Velocidad lineal. ¿Sí? Muy bien. A ver, vamos a ver un ejemplo más. Creo que el tiempo nos va a dar por un ejemplo más. Pito. Allá pueden luego consultar la solución también, ¿no? A ver, la 3, ¿ya? Para terminar con esto. Me dice, una partícula está girando con MSU, tiene una rapidez angular de 4 radianes por segundo. ¿Qué ángulo en radianes habrá girado en un minuto? A ver, me están preguntando el ángulo. Siempre, otra vez, tenemos que buscar la fórmula que a mí me convenga según lo que quiero allá, ¿ya? Entonces, yo sé que el ángulo sale de esta fórmula. W es igual a θ sobre t, ¿no? O velocidad angular es igual a desplazamiento angular entre t. El ángulo es el desplazamiento angular. Entonces, despejando el ángulo de aquí, bueno, de aquí me va a salir la forma, ¿no? Entonces, yo necesito estos elementos. Necesito el desplazamiento, perdón, la rapidez, el W, y el tiempo, t. Entonces, ahí tenemos los valores. Mi rapidez angular vale 4 radianes por segundo. Y mi tiempo también, ¿no? Fíjense que acá me están dando el tiempo. 1 minuto. Mi tiempo en 1 minuto convirtiéndolo a segundos será 60 segundos. Ya está. Entonces sencillamente lo aplico a la fórmula, ¿no? Aplicándolo acá será 4 es igual a θ sobre 60. En este caso me ayuda bastante que ya está en su unidad, ¿no? Radianes por segundo, segundo. Entonces ya no pierdo más tiempo y este pasa a multiplicar. 60 por 4, 240 radianes, ¿ya? No nos olvidemos de colocarle las unidades. ¿Ya? Ese va a ser el ángulo. ¿Sí? Muy bien. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? ¿Preguntas, dudas? No. No, profe. Ya, No. muy bien, muy bien. Muy bien, entonces ya hemos visto las propiedades más importantes, ya los otros ejercicios que quedan ya los veremos luego en el repaso. Entonces, bueno, en base a los primeros ejercicios es que les va a venir su prueba, ¿ya? Su práctica del día de hoy. Así que, bueno, chequen las fórmulas, repásenlas, ¿ya? Y por ahí también estamos dejando videos en la parte de la tarea. Si ustedes entran a la tarea, van a ver que ahí hay unos videos de apoyo que les van a servir como un repaso, tanto para lo que es su evaluación diaria, ¿ya? Que ya está activa para hoy, la idea es que lo tomen hoy, y la tarea la pueden